Muy buenas noches. Con algunos problemas con la internet, pero ya estamos aquí y de una vez quiero decirles que si se llegara a cortar la transmisión, pues la comienzo de nuevo. La idea es que podamos tener completo lo que es el texto, su meditación, el mensaje de hoy para esta noche. En esta noche en la que la costumbre, la tradición trae a celebración a, pues lo que se conoce como Reyes Magos o Santos Reyes y que por ahí algunos ya están disfrutando una rosca y también le llaman rosca de Reyes y algo por el estilo. Hay algunas costumbres que se han adherido a este gran acontecimiento como el dirigir una carta a los reyes, ¿verdad? Todo esto se maneja para los niños. Y bueno, aunque algunos tienen una buena intención, podríamos decir, al engañar, porque es un engaño, al engañar a sus hijos, diciéndoles que les traen los regalos estos personajes míticos, bueno, lo cierto es que la verdad siempre es mejor que la mentira, es mejor que el engaño. Y yo recomiendo que los padres que me están escuchando siempre hablen con la verdad a sus hijos. Y no hay forma como para justificar la mentira y el engaño apelando a la fantasía y que se quiere que los niños desarrollen esta parte. Lo cierto es que sí se les puede desarrollar esta parte, aclarándoles qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Cuando uno les platica un cuento, por ejemplo, sea la Cenicienta o algunos de estos, uno les puede aclarar, hijo, esto es un cuento, no sucedió en realidad, no es verdad. Entonces, el asunto de estos personajes que se mencionan en las casas, pues son personajes míticos. No tienen nada que ver porque hay una distorsión desde los nombres que se utilizan con el relato bíblico. De modo que hoy vamos a poder analizar este pasaje que está en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, donde se registra la visita de estos personajes a Jesús. Y he enviado a algunos de mis contactos, he enviado algunas preguntas para hacerse precisamente basados en este relato bíblico, contestar. Es decir, la idea es contestar de acuerdo al texto las preguntas que ahí envié. Y las preguntas las voy a decir rápidamente para que las tengan presentes, para que a la hora de ir leyendo el texto uno pueda diferenciar entre el mito, la tradición, la costumbre y la realidad. La realidad está en el relato bíblico. Así es de que si el relato bíblico no lo dice, lo demás es inventado, es producto de la imaginación, de la tradición y finalmente de la mentira, del engaño. Voy a hacer estas preguntas aquí en vivo, dice, refiriéndose a estos personajes. Digo lo siguiente. Después de leer el pasaje bíblico, dije lo siguiente. Yo ahorita lo voy a hacer al revés. Voy a mencionar las preguntas y luego vamos a hacer la lectura bíblica. Esta narrativa original de la visita de estos personajes que visitaron a Jesús para adorarlo, la que vamos a leer enseguida. Entonces conteste según el texto. ¿De dónde venían? ¿Cuál su color de piel? ¿En qué viajaban? ¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué título
oficio tenían, qué título daban a Jesús, cómo supieron del nacimiento de Jesús, dónde tendría que nacer según las profecías, cómo dieron con el lugar donde estaba Jesús, cómo era el lugar, establo o casa. ¿A quién se menciona que estaba con Jesús al entrar? ¿Ante quién se postraron? ¿Qué regalos destacados ofrecieron a Jesús? Y algo para reflexionar, ¿cuál fue el mejor regalo? Pueden enviar sus respuestas aquí mismo a este espacio de Facebook, los que estén escuchando, y si lo hacen sin basarse en el texto, va a ser un buen ejercicio para que luego lo hagan basándose en el texto y puedan diferenciar entre el mito y la realidad. Ahora, el mito mentiroso, porque hay mitos que una vez que se ah, estudian, pues resulta que son verdaderos. La palabra mito no necesariamente tiene que tener el sesgo de mentira. Bueno, entramos entonces a la lectura del texto. Mateo, una vez más, lo repito, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Y voy a usar mis catacerca para evitar lo más posible el error en la lectura. Claro, esta Biblia es la Reina Valera 2015. Dice así la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño, tan pronto como lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero, advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Vamos a ir analizando el texto. Las preguntas ahí se las dejo para que ustedes las contesten. No las voy a contestar aquí. Más bien, en su participación podré analizar sus respuestas y en todo caso ahí dar alguna opinión al respecto. Así es que el formato que vamos a seguir de este texto lo vamos a dividir en tres partes, aunque la primera pues prácticamente es
la introducción y es muy corta, es una declaración enfática acerca del nacimiento de Jesús. Las dos partes siguientes tienen que ver con un rey espúreo y la segunda parte con un rey verdadero. La primera parte cubre el final del versículo 1 y avanza hasta el versículo 8. La segunda parte será del versículo 9 al 12. Así entramos en el versículo 1 en esta declaración enfática acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El texto o los textos que le preceden hablan de esa situación agónica que vivió José antes de que el ángel se le apareciese en sueños y le revelara el asunto de el embarazo de su prometida. Ya lo analizamos, solamente vamos a mencionar el versículo 25 que dice, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Y en el versículo 16 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, los temas que están tratando en los versículos anteriores al párrafo que leímos es el nacimiento de Jesús. Y aquí va a mencionarse también como la apertura de este relato. Jesús nació en Belén de Judea. Así, aclarando el punto. Jesús nació en Belén de Judea, dando un lugar claro, geográfico, para que no hubiera lugar a dudas acerca del nacimiento de este personaje que dividió la historia en dos grandes secciones, antes de Cristo y después de Cristo. Dividió los tiempos. Bueno, aquí estamos entonces con esta declaración. Ya vimos que Belén significa casa de pan y allí es donde nació Jesús. En días del rey Herodes. A este rey Herodes lo vamos a analizar un poquito en la siguiente reflexión que tendrá que ver el próximo miércoles. Así es que lo vamos a pasar por alto en este momento en cuanto a su figura, a su persona. Pero él estaba reinando. Este rey es el rey espúreo. Es un rey al que el Senado romano lo nombró allá por el año 40 antes de Cristo, y entre el nombramiento y la posesión ya de su cargo, pues pasarían más o menos 2 años o 3. Entonces, él no era del linaje de David, por eso lo estamos llamando espúreo. Él fue impuesto por el Senado romano, él era idumeo, no era israelita. Luego seguiremos analizando este personaje. Nada más aclaramos esto porque es una de las secciones, un rey espúreo contra un rey verdadero. Y él reinaba sobre Jerusalén, reinaba sobre esa región cuando Jesús nació. Así es que podemos decir con toda seguridad de que el reino de Israel estaba vacante cuando nació su rey, porque el que reinaba no era del linaje de David. De ahí nosotros pasamos a la segunda parte del versículo que dice, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando. Unos magos. El término magos es muy difícil de descifrar así a ciencia cierta, porque este término en Persia, en aquellas regiones del oriente, Persia, Babilonia, que también está al oriente,
se identificaban a filósofos, a sacerdotes y a sabios que estudiaban los astros como magos. Pero no solamente a ellos, también a los hechiceros se les identificaba como magos. Así es que solamente por deducción nosotros podemos inferir a qué se dedicaban estos magos. Y esto, bueno, pues al saber que fueron guiados por una estrella, entonces ya nos orientamos ya no tanto hacia el ramo de la hechicería, ni al ramo del sacerdocio, ni al ramo de la filosofía, sino que entonces nos dirigiría hacia los que estudiaban los astros. En la actualidad existe una división o dos palabras para los que estudian los astros. Unos son astrólogos y otros son astrónomos. Bueno, en tiempos de Jesús no existía esto, porque algunos pudieran decir, eran astrónomos, no astrólogos. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, pues los astrólogos tienen una connotación pues de fantasías y cosas de estas sobre cómo influyen los astros en las vidas de las personas y de allí vienen los signos del zodiaco y un montón de cosas así. Y los astrónomos pues son gente seria, son científicos que ellos estudian las leyes, nomos es leyes, las leyes de los astros. Pero esta concepción es contemporánea. Allá en aquellos tiempos no existía esto, es más, podemos decir que más sería tendiente hacia la astrología y que la astrología es precedente de la astronomía. Ya cuando ahora estamos en un plan serio, en cuestiones de diferenciar entre un científico y una persona que podríamos pues ubicarla entre la charlatanería. Por lo visto, estos sabios o estos magos, estos estudiosos de los astros, apuntarían más hacia la parte seria que hacia la parte charlatana. Pero otra vez, no podemos dar un veredicto final sobre el asunto. Lo cierto es que algo tenían estos hombres de esperanza en que llegara aquel Mesías prometido, aquel que, aunque ellos no eran israelitas, no eran judíos, Dios se ha revelado no solamente a los judíos. Entonces, por otro lado, allá en Números 24:17, Balaam, este hombre que tampoco era judío, no era israelita, expresaría algunas profecías y, claro, por inspiración divina, y por ahí menciona una estrella allá en aquel punto. Si los hombres estos sabían de esta profecía de Balaam y que se mencionaba una estrella y ellos esperaban ver una estrella como una señal para cuando naciera el Mesías, no lo sabemos. Pudiera ser, pero no lo sabemos. No hay muchos datos acerca de ellos. Pero sí podemos ver en en sus preguntas y en su entrevista con Herodes su deseo y su deseo fundado en una convicción. El rey de los judíos ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso fue lo que les dijo. Ellos llegaron a Jerusalén, dice el versículo 1, a la capital del reino judío, no a la capital del reino romano. Allí llegaron. Ellos pensamos que pudieron eh, esperar encontrar en un palacio al rey de los judíos y ellos llegaron allá
llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Igual la expresión oriente es una expresión actual. La expresión en el griego pues sería algo así como allá de donde están los levantamientos o de levantamiento. Eso sería casi literal, de los levantamientos, de allá venimos. ¿De cuáles? Bueno, pues refiriéndose al sol, ¿verdad? De allá viene el levante. Y atinadamente la traducción es oriente porque pues nosotros así ya ubicamos el levante. Esa pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos ya tienen la certeza, la convicción de que ya nació. Y entonces vienen, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorar. Ellos vienen de allá, de levantamiento, de levante de allá vienen, allá la estrella se les apareció y los ha venido guiando. Ahora, esta estrella hay mucha especulación sobre ella. Por ejemplo, Kepler, este científico famoso, él quería atribuirle a una conjunción entre Júpiter y Saturno, por ahí, este acontecimiento. Y muchos han intentado de detectar hasta, bueno, hay estudios hasta entre los chinos al respecto para tratar de dar con el año, pero cualquier intento sería vano, sería realmente complicado. Inclusive tratar de torcer o forzar un acontecimiento como un eclipse, por ejemplo, algunos quieren atribuirle a un eclipse esa señal en los cielos. Lo cierto es que Dios guió a los magos con una refulgente luz que no tiene que ver también con lo que nosotros ahora concebimos científicamente como una estrella. Sería una refulgente luz que los vino guiando de una manera portentosa, providencial, divina, especialmente a ellos. El comportamiento de esta refulgente luz no sería el comportamiento de un eclipse, ni de una conjunción estelar, ni mucho menos. Tendría que ser el portento de Dios directamente, su poder, para conducir esta refulgente luz y guiarla, guiar la luz y guiar a los personajes estos magos. Y la palabra es magos, en griego es magos, entonces pues la traducción acá al español no es tanta, sino más bien una transliteración tal cual, magos. Entonces está bien si le seguimos llamando magos y no espantarnos con esto, ¿no? Esa es la palabra original, magos. El Señor los guiaría y ellos aclaran, venimos a adorarlo. Los versículos 3 al 5 los pasamos rápidamente, es la investigación de Herodes para preguntar a los que saben, ¿verdad? A los que sabían dónde había de nacer el, el, este rey, porque pues hasta ahorita Herodes no sabe nada, ni no sabe cosa alguna, ni los demás que están ahí cerca, acerca del nacimiento de este niño, pero él quiere saber acerca de las profecías y entonces el versículo 6 va a dar este dato que está basado en Miqueas 5:2, que ya vimos también en una reflexión anterior acerca de esta profecía 5:2. Pero además de esta profecía de 5:2 de Miqueas, pues está añadida aquí en el versículo 6 con otra profecía o otra descripción que está en segunda de Samuel
también 5:2. Entonces, porque hay algunas partes que están pronunciadas allá que no están en Miqueas 5:2. Entonces, como una fusión hermosa de dos profecías juntándose en una. Ahora, es importante ver lo que dice esta. Ya no tiene caso ir a los textos que hice referencia. Nos quedamos aquí con el 6, que ya las fusionó. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña ante los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. De ti saldrá un gobernante que pastoreará. Con esto nos quedamos, el rey pastor. Ese es el nacido. Por un lado, la palabra gobernante que habla de su fuerza, y por el otro lado, el pastoreo que habla de su cuidado. Es un pastor amoroso, un pastor que va a cuidar a sus gobernados, los va a pastorear. Entonces no es cualquier rey, no hemos conocido ni conoceremos a ningún gobernante humano que tenga este comportamiento. Podrá tener la intención, pero no lo logrará, porque el único rey o gobernante pastor que cumple cabalmente estas dos facetas de su gobierno, pues es el Señor Jesucristo. Él allá en el Evangelio de Juan capítulo 10 se va a describir a sí mismo como el buen pastor, el pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas, dar su vida por sus gobernados, por sus pastoreados. Y de allí nosotros avanzamos entonces en el pasaje para observar la hipocresía de este rey espurio, que sería Herodes, diciéndole a los magos en secreto que vayan a indagar y luego le vengan a hacer saber dónde está ese niño que ha nacido para él también ir a adorarlo. Este es un ardid político, como ya conocemos que se manejan en esta área las personas, para luego él tratar de eliminar a ese rey y que no venga a moverle el tapete y quererlo destronar de ese puesto que ha adquirido de una manera irregular. Entonces, si se levanta un rey que sí tiene derecho al trono, pues entonces él quedaría fuera. Pero ahí está su hipocresía manifestada en los versículos 7 y 8. Ahí terminamos entonces con este rey espurio y esta entrevista que tuvo con los magos o que los magos tuvieron con él. Pasamos a los versículos finales 9 al 2. Dice el texto, ellos después de oír al rey, con estas palabras, ¿verdad? Se fueron, y he aquí la estrella o esa luz refulgente que habían visto en el oriente, allá en el levantamiento, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Específicamente esa luz refulgente se detuvo y apuntó su luminosidad hacia el lugar exacto donde estaba el niño. Quiero hacer una aclaración respecto de este niño que se menciona aquí en Mateo y el niño que menciona Lucas capítulo 2 versículo 16. Allá Lucas va a referirse a un niño y la palabra que se va a utilizar allá se va a ser brefos. En el griego es brefos. ¿Qué significa brefos en el griego? Significa
ah, al- alguien que está en el vientre o recién nacido. Es decir, puede referirse a un feto o a un recién nacido. En cambio, paidón, que es la palabra que utiliza Mateo, por inspiración, desde luego, de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra paidón ya no se refiere a un bebé recién nacido. Literalmente querría decir niño pequeño, ya no un recién nacido. Esto también tiene concordancia con lo que vamos a nosotros a analizar el próximo miércoles en el siguiente pasaje. Pero mientras, aquí están los magos ahora frente a un paidón, no un befos, ¿verdad? Entonces está allí y ellos van a entrar, dice el pasaje, entran a la casa, no en el establo donde estuvieron allá los pastores. Ahora ellos ya están establecidos, José y María, en una casa. Es probable que ya tengan planes de quedarse a radicar allí, porque tiempo de sobra han tenido para regresar a Nazaret, pero están ahí en esa casa. Puede ser propia, no lo sabemos, pero ya es una casa en forma donde ellos están establecidos. Vieron entonces al niño, al paidós, con María su madre. No se menciona a José en el momento en que ellos están llegando. Es probable, digo por inferencia, si no está allí, pues él está trabajando. Él ha salido y no está en casa. Entonces, ¿quién se queda al cuidado de los niños? Pues la madre. Ahí está la madre, ahí está María cuidando a el niño. Es importante notar que la palabra virgen ya no va a aparecer en los textos sagrados solamente cuando se refirió a ella en términos de su concepción. Aquí no dice vieron al niño con la Virgen María. No, obviamente ya no es virgen. Ella, además de que al haber dado el parto biológicamente dejó de ser virgen, el texto del versículo 25 de Mateo, aquí mismo arribita, se habla de que José la respetó para no tener relaciones sexuales con ellas hasta que naciera Jesús. Y el hasta que implica que después de haber nacido Jesús, entonces ya la tomó libremente como su mujer, teniendo relaciones sexuales con ella. Y como vamos a encontrar en otros pasajes de los evangelios, pues tuvieron sus propios hijos, como todo hombre y como toda mujer casados, sin que esto implique pecado delante de Dios, el tener relaciones sexuales. Imagínense, cuando Dios les dio esta instrucción a Adán y Eva, pues no les estaba dando una instrucción de que cometieran pecado si fuera pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Esto es un mito y es una cosa que execrable, lo podemos decir así, que se levantó por allá en tiempos del oscurantismo, como dando esta señal de que era pecado que los esposos tuvieran relaciones sexuales. Pues eso es un absurdo, para eso se casan. Y así fue que María y José se casaron con ese propósito de disfrutarse mutuamente. El sexo Dios lo creó y lo creó santo y sano delante de los hombres para que se disfrutaran y se brindaran sus afectos dentro del matrimonio. Entonces, siendo ellos un matrimonio, no tenemos por qué tratar de escandalizarnos
el solo hecho de pensar de que hayan tenido relaciones sexuales después de que nació Jesús. Por eso, atinadamente yo les invito a que cuando lean los escritos y se fijen bien que cuando se hace referencia a María, ya después de su alumbramiento, no se le va a llamar virgen, no va a aparecer este adjetivo previo al sustantivo o posterior al sustantivo tampoco. Bueno, entonces aclarado esto, para que también se desmarañen los pensamientos y estas cosas, ¿verdad? Que nos ha embutido la tradición de una manera tiránica y hasta, ¿cómo le podríamos llamar? Menospreciadora de las relaciones sexuales entre esposos. Eh, una falsa espiritualidad o santidad cuando hay un montón de porquerías y suciedades que practican quienes quieren atribuirle una santidad a dos esposos que no tienen relaciones sexuales. Eso está fuera de todo ingrediente de espiritualidad superior en ese punto. Entonces ahí estamos en esa escena, la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, así a secas, y vieron, dice, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. La adoración era para el niño, para el rey, no para la madre del rey, para el rey, para el niño, Jesús. Y hacia allá es hacia donde ha de orientarse toda adoración. Jesucristo, cuando tuvo la entrevista con la mujer samaritana, allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le diría que Dios es espíritu y que Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es muy probable que estos magos estén en este cuadro de adoración, adorando en espíritu y en verdad al único digno de adoración que es Jesucristo. Ahí están postrados delante de Él, adorándole. Y en este acto de adoración abren, dice el texto, eh, eh, abrieron sus tesoros. Podemos pensar que en algún recipiente llevaban eh, cada uno de los magos sus propios tesoros para entregárselos al rey. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, no lo sabemos. Inclusive la expresión que dice aquí y que resalta el tipo de regalos que están trayendo no quiere decir que hayan sido los únicos. Dice, abriendo sus tesoros, y si era un cofre o eran algunas mantas amarradas y en su contenido llevaban sus tesoros, bueno, no lo sabemos, pero algo abrieron. Y allí, de entre lo que abrieron, dice, le ofrecieron presentes de oro. Fíjense, esta es la traducción más precisa. Le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Entonces, muy variados presentes de oro le ofrecieron, pero además le ofrecieron incienso y mirra y más cosas que pudieron haber llevado, porque las telas, por ejemplo, eran muy comunes también de transportar y de llevar y de presentar como regalos a un rey. Pero se está rescatando estos tres por alguna razón que
desconocemos, esa es la realidad. Le podemos atribuir significados a cada uno de ellos, pero la realidad es que desconocemos. Hay que ser honestos y sinceros. Yo puedo aquí mencionar algo simbólico que podrían representar estos tres, pero no lo puedo afirmar porque el texto no lo declara. El oro, pues, era altamente preciado para entregárselo a los reyes y el incienso era muy utilizado para las oraciones a las divinidades distintas, ¿verdad? No solamente dentro del pueblo judío como para Dios, para el único Dios verdadero, sino en otras culturas el incienso también era utilizado para sus dioses. Y la mirra, siendo tan amarga, pudiera, y aclaro, pudiera significar los sufrimientos de Cristo, y pudiera estar como simbolizando el sacrificio del Señor, pero aclaro otra vez, no lo sabemos, solamente son inferencias. Lo cierto es que estos tres tipos de regalos eran comunes también de regalarse a reyes, los tres. Y como nosotros observamos, ellos están yendo con la intención de adorar a un rey. ¿Qué más podían ellos percibir detrás de este rey? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que están, ellos sí, conscientes de que están frente a un rey y están entregando estos presentes. Eh, el pensar que uno de ellos llevara oro, otro de ellos llevara mirra y otro de ellos llevara incienso, pues esto solamente se presta para obras dramáticas, ¿verdad? Para armar un cuadro ahí de escenográfico. Pero ustedes imagínense qué absurdo sería que ellos, ¿verdad? Porque dicen, fueran tres, no lo sabemos, pero en el supuesto que hayan sido tres, se hubieran puesto de acuerdo y decir, bueno, tú vas a regalar oro, yo voy a regalar incienso y tú vas a regalar mirra. Pues es un absurdo pensar en esta organización. Lo cierto, lo real, lo verdadero, conforme al texto bíblico, es que no sabemos cuántos magos iban en esta caravana para ir a adorar al rey de los judíos. Y es probable que la mayoría de los magos que acudieron a esta adoración hubieran llevado tanto oro como incienso como mirra. No repartidos y decir, ay, tú no vayas a regalar oro porque yo se lo quiero llevar. Pues no, eso escapa a toda lógica. Y así nosotros entonces terminamos de analizar el texto con el versículo 12, cuando ellos al querer regresar se les advierte en sueños, ahora ya esa luz refulgente cumplió su cometido. Lo más seguro es que se haya apagado ya, o porque para regresar a su lugar de origen no tendrían problema, ¿verdad? Ya no necesitarían esa luz. La necesitaron para saber el sitio exacto donde estaba el rey de los judíos que había nacido. Punto. Entonces ahora van a recibir una señal ya no por la luz refulgente, sino en sueños. Y se les va a decir que ya no regresen para darle la noticia a Herodes. Es más, que se vayan por otro camino. Ya, porque pues hay planes allá de destrucción dentro de este rey espurio, hipócrita. Eh, Allí termina el relato mencionando pues que ellos regresaron a su país, a su lugar de origen, y dice a su país. Quiere decir que todos estos magos que vinieron eran de un mismo lugar de origen, de un mismo país. No los podemos distribuir para África uno y para Europa otro y para Asia otro. No, no, no.
No los podemos distribuir así. Venían de un solo país. Regresaron a su país por otro camino. Y aquí termina la reflexión del texto, o más bien el análisis del texto con una reflexión final. ¿Cuál fue el mejor regalo? Y aquí vamos a tener que sustraernos a los regalos que presentaron estos magos, porque mientras uno podría pensar que el oro sería el mejor regalo, o la mirra, o el incienso, el mejor regalo era el mismo niño que había nacido, el mismo Paidón, el mismo rey al que se estaba adorando. Ese fue el regalo de Dios para la humanidad. Es la Navidad que ya pasó, ya pasaron varios meses y más de un año es lo más probable de cuando lo visitaron aquí los magos. Él es el mejor regalo. Y podemos ir pensando en esto, de que Dios dio a su Hijo, así como dice Juan 3:16. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para todo aquel que en Él cree y crea en el futuro, no se pierda, sino tenga vida eterna. Él dio, Él dio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Y la única forma de recibirlo es creer. Creer en Jesús. Crea usted en Jesús como el Rey de su vida. Crea en Él como el Salvador de su alma. Y entonces podrá hacerse no merecedor, porque esa palabra no existe en términos de salvación, pero sí podrá hacerse candidato para que Dios le dé ese regalo que es su Hijo mismo, que es la salvación para usted. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles para seguir con el texto siguiente. Se me pueden adelantar y leer los versículos 13 hasta el final del capítulo. Háganlo completo, aunque no vamos a analizarlo completo, pero pueden ustedes adelantarse en esa lectura porque la vamos a analizar el próximo miércoles. Dios les bendiga, un abrazo cariñoso de parte de su servidor.